Porque una cosa es tener derecho y hacerlo porque tengo derecho, y otra cosa es hacerlo porque Dios me indicó hacerlo. Yo duré casi 20 años casada. 7 de esos años soportando lo que nadie se imagina, con un adulterio recurrente. Pero yo decía, es que yo no me puedo parar en el púlpito a decir que yo no tengo familia, hasta que yo fui víctima de abandono y me quedé sola. Entonces cuando llegaba a los lugares la gente me decía, ¿y su esposo? Y yo le decía, Señor, dime, ¿qué respondo? Y yo decía, pasando un proceso. Entonces yo volví a los 2 o 3 años a la misma iglesia y me decían, ¿y dónde está el marido? Todavía está pasando el proceso. Hasta que Dios me dijo, testifica. Y cuando yo comencé a testificar lo que estaba pasando, comenzaron todo el mundo. Dios me dijo, vuélvete resistente. Hola mis casuales, nuevamente estamos acá en una nueva entrega de Cero Corbata. Estaremos hablando en el día de hoy de Yesenia Ten, una mujer que ha sido fuertemente bombardeada, fuertemente criticada por muchos debido a su divorcio, y a la vez también ha sido apoyada por muchos. No quiero meramente concentrarme en el divorcio como tal, sino en algo que ella expresó en este video que acabamos de ver, que creo que debo reaccionar. Le pido por favor que no le cambie. Esto es Cero Corbata. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si estás acá por primera vez, te invitamos a que te suscriba, le dé like, comente y, ¿por qué no?, también comparte este video con otras personas. Te lo vamos a agradecer mucho. Bien, no quiero enfatizar especialmente lo que está sonando en la palestra pública del divorcio de la pastora, como le dicen, Yesenia Ten. No soy quien para juzgar a Yesenia, pues no estuve allí y no sé las razones por la cual su separación. Simplemente la hemos escuchado a ella expresar de que por mucho tiempo estuvo aguantando infidelidad, mucho sufrimiento. Eso es lo que hemos escuchado. No hemos escuchado a su expareja hablar al respecto. No quiero concentrarme en esto, como ya le expresé. En lo que quiero reaccionar fue en algo que ella dijo en el video, refiriéndose a que debido a su sufrimiento que ella tuvo y que le reclamaba al Señor cada vez que ella iba a un lugar, le preguntaban ¿y su esposo? Y ella no sabía qué decir y siempre vivía reclamándole al Señor por esa situación, hasta que un día el Señor, a través de tanta oración que ella tuvo, el Señor le respondió y le dijo lo siguiente, que tenía que divorciarse y hacer una nueva vida. Quiero reaccionar concerniente a esto. Quiero decirle con todo el respeto que me merece Yesenia Ten que Dios no siempre es quien habla. En el día de hoy quiero concentrarme en algunos textos bíblicos concerniente a lo que es el matrimonio. ¿Quién formó el matrimonio? Si Dios fue quien instituyó el matrimonio, ¿por qué decirle a Yesenia que se divorcie? Hay que ver si verdaderamente fue Dios que le habló y no fue el enemigo. Vamos a analizar algunos puntos acá en la palabra de Dios. En el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, allí dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará, ha hablado y no cumplirá. Si Dios dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿cómo es que Yesenia hoy en día dice que Dios le habló y le dijo que tenía que divorciarse y volverse a casar? Continuemos. San Mateo en el capítulo 19, versículo 7 y versículo 9 dice allí lo siguiente: ¿por qué razón en aquel entonces se le daba carta de divorcio a las personas? Escuchemos. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús le respondió a esta pregunta que le hicieron para quererlo entrampar. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que fueron palabras de Moisés. No fue Dios que le había dicho a Moisés que tenía que decirle al pueblo que tenían que repudiar a sus esposas. Continuemos mirando en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y versos 21, 22 y 23. Allí dice lo siguiente:
Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó a una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Que fue el mismo Dios quien instituyó el matrimonio. Desde el principio Dios había formado una familia. El propósito del enemigo es querer tocar fuertemente a esta institución, a lo que Dios formó. Podemos ver todas las cosas que están pasando hoy en día. El enemigo ha querido desvirtuar la pareja original que Dios formó. Tenemos que tener mucho cuidado y ver de si Dios es quien nos habla en momentos en los cuales estamos en angustia. Debemos discernir lo que es la voz de Dios y la voz de Satanás. Continuemos. En San Mateo, en el capítulo 19, versículo 6, dice allí lo siguiente: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí podemos ver una vez más que Dios está en desacuerdo total del divorcio. Dios una vez más enfatiza de que el matrimonio es una institución duradera. ¿Cómo es ahora que ella dice que Dios le habló y le dijo que tenía que divorciarse? Hay que tener mucho cuidado y ver quién es verdaderamente quien está hablando. Quiero decirte, Yesenia, si no lo sabías, Satanás también habla. Y quiero darte un ejemplo. Recuerda tú en el libro de San Mateo, en el capítulo 16 y sus versos 22 y 23. Te lo voy a leer. Oye, ¿qué dice aquí? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, refiriéndose a Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos acá que el enemigo también habla. No en todos los casos Dios es quien habla. El enemigo también nos susurra a los oídos y nos hace entender que es Dios, cuando verdaderamente no lo es. Quiero decirte, Yesenia, con todo mi respeto, que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Dios no en todos los casos nos habla. Hay que aprender a escuchar a la voz de Dios. Hay que saber cuando verdaderamente Dios nos está hablando y cuando el enemigo también lo está haciendo. Dios no va contrario a lo que ya Él ha establecido. Ahora, de que nosotros tomemos decisiones mañana, ya son otros cuantos. Pero no le adjudiquemos al Señor cosas que verdaderamente no son, cuando verdaderamente somos nosotros que tomamos esa decisión. Y yo digo, ¿qué va a pasar con esas personas en aquel día? Muchas personas que hoy en día están unidos en un matrimonio que no es el matrimonio que Dios instituyó en el principio. Hay una cosa que yo no he podido entender: cómo es que hay tantas gente que Dios le vive hablando y que le vive diciendo que hagan y que no hagan. ¿Cómo es que Dios no les dice que se sometan a su palabra, que no vivan pisoteando los principios bíblicos? Ese mismo Dios también debiera de decirle que tienen que cambiar de dirección y someterse a guardar su santa palabra. Nos vemos en una próxima entrega acá en Cero Corbata.